Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en tu canal de Steven. Yo soy Steven. Esta ocasión estaremos viendo lo que es algunos detalles que no hemos visto por completo referente a información sobre Metroid Prime 4 Beyond. De hecho, quiero mencionar que no estoy mostrando la cara porque ha pasado bastante tiempo desde la última vez que hemos hablado aquí en el canal con respecto a grabar un video. Pero quiero traerles alguna información que me encontré en algunos foros. En este caso, en el foro de Nintendo Japón, encontré más información al respecto acerca del último tráiler que tal vez no hemos analizado de momento, pero sí sabemos algunos datos que yo les estaré mostrando. Acompáñenme, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan de ningún próximo video aquí en tu canal de Steven. Yo soy Steven y comenzamos. Let's dance, boys. Primero hay que destacar que desde la última vez que tuvimos un Nintendo Direct, que fue creo que 12 de septiembre del 2025, ya estamos a día 7 de octubre desde que estoy grabando esto. Ha pasado mucho tiempo, hay mucha información por el aire, en lo cual ya sabemos desde ese último Nintendo Direct se presentó información de la película de Super Mario Galaxy, que vendría siendo la película secuela de la película de Super Mario. Tuvimos también información de Hyrule Warriors y también lo que es la fecha posterior de lo que será Metroid Prime 4 Beyond, que saldría nada más y menos que el 12, no, más bien el 4 de diciembre, o creo que era más bien, sí, estará fijada para el jueves 4 de diciembre del 2025. Imagínense, estamos a poco tiempo ya para que llegue esta fecha. Y pues desde el 12 de septiembre nos habían publicado bastante información, entre los cuales quiero destacar que el puro comienzo del tráiler nos muestra lo que es esta curiosa moto que se presenta, que al puro simple estilo de Metroid Prime 4 tiene que verse totalmente futurista y es algo que me encanta. Vamos a leer algunas de las informaciones que muestran oficialmente, yo se las estaré narrando. Dice aquí, Samus adquiere una motocicleta llamada, ojo, escuchen, Viola, que está equipada con características avanzadas. Viola es el nombre de la motocicleta que porta Samus en este capítulo de Metroid Prime. Curiosamente, el nombre Viola es el nombre también de otro personaje que ya hemos visto en sagas como Bayonetta. De hecho, no haré spoiler al respecto, eso lo podrán ver ya sea jugando el gameplay del juego o también informándose. Creo que aquí no sé si se leería Viola o Viola, no lo sé, la verdad habría que checarlo, pero dice aquí, al montar a Viola podrás viajar rápidamente a través de la vasta extensión del planeta desconocido como Virus o Virus. Es toda la zona desértica que hemos visto a lo largo del tráiler, a lo cual muchos están cuestionando que este tráiler traería con respecto a que Samus estaría en un mundo abierto. Sin embargo, aquí mi opinión, después de bastante tiempo que ha pasado desde el 12 de septiembre para acá, he analizado que no es un campo abierto o un mundo abierto como en Zelda Breath of the Wild o lo que sería como un GTA V o un The Witcher, sino simplemente serían mapas muy grandes. Sin embargo, esto se puede interpretar como también el mapa de God of War Ragnarok, entre otros como otras zonas de otros juegos que hemos conocido. Además, puedes usar acciones especiales mientras estás a bordo para luchar contra enemigos y destruir minerales esparcidos por el suelo mientras avanzas por territorio inexplorado. Otra cosa que hemos visto a lo largo del trailer es que Samus, al utilizar esta moto, puede aumentar temporalmente su velocidad, empujando a los enemigos hacia atrás y destrozando tanto lo que es el mineral como a estos enemigos. Uno de los poderes que desprende la moto, que parece el estilo de animación de la película de Akira, es el Power Slide,
Al usar la técnica de deslizamiento de poder, que implica deslizar a Viola hacia los lados mientras impulsas, puedes destruir una amplia variedad de enemigos, minerales y otros objetos. Al parecer, no solamente esta motocicleta se estaría utilizando para lo que es enemigos, sino al parecer nos dan a entender que estaríamos farmeando lo que es minerales, posiblemente tal vez para utilizar en mejoras de la moto, o ya sea como para minerales para recuperar vida, en lo cual Samus estará requiriendo. También vemos que a lo largo de este video Samus con su moto puede disparar proyectiles. Puede disparar proyectiles que rastrean objetivos. Los proyectiles pueden fijar hasta 5 enemigos a la vez y tras atacarlos regresan como un boomerang. Curiosamente, eso es algo que me llamó a mí mucho la atención, que no simplemente sería la moto estilo que vimos en Breath of the Wild. De hecho, algo muy curioso es que Nintendo tiene una fascinación muy extraña por las motocicletas en los mismos juegos de Nintendo. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos el claro ejemplo de Pokémon Escarlata y Púrpura, Zelda Breath of the Wild, Samus, Metroid Prime 4 Beyond, y pues también creo que el gran repertorio de Mario Kart World con las motocicletas es mucho más que obvio. Y también hay otros posibles casos por ahí. Algo muy curioso, que vuelvo a decir, sigo diciendo y seguirá siendo curioso, es que cuando cambia la animación de la moto a el estilo de Samus, me recuerda mucho cuando Samus entra a los portales, o más bien lo que es la animación curiosa de que Samus está subiendo el elevador en Metroid Prime 4.1. También, como dato a destacar, es que al parecer la animación aquí se ha mejorado totalmente. Creo que estas animaciones que estamos viendo son totalmente de Metroid Prime 4 Beyond, pero para la versión de Nintendo Switch 2. Recuerden que este juego también saldrá en lo que es específicamente en Nintendo Switch 1 para quien lo quiera tener. Eso no lo olviden. Pero recuerden mucho más que este juego está a muy poco tiempo de salir, en lo cual nos mostrarán más información. Dice, para regresar con vida del planeta desconocido al que ha sido transportada, Samus debe usar sus habilidades psíquicas recién adquiridas y a Viola para despejar un camino a seguir. ¿Qué quiero resaltar con esto? Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero a lo mejor la historia podría enfocarse en que Samus viajó al pasado o a otra dimensión, pero creo que es más como un viaje temporal. ¿Por qué explico esto? Porque resulta que en demostraciones que tuvieron en el Nintendo Tour, recalcaron mucho lo que es el hecho de el pequeño artefacto que se mira en lo que es el logotipo del juego, que ese mismo artefacto sale en la cinemática de inicio cuando Samus llega a la estación espacial de lo que es la Federación Galáctica, donde ahí nos encontramos a Psylocke. Psylocke tiene una pelea con lo que es el ejército y también con Samus, y al disparar Psylocke y Samus a su vez, Psylocke dispara al dispositivo y este provoca una onda expansiva que produce posiblemente un agujero temporal. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de los otros trailers hemos visto que el planeta Beerus tiene lo que es partes mecánicas de robots gigantes, también como instalaciones, inclusive en el mismo trailer podemos ver que en las zonas del desierto se miran mucho lo que es grandes zonas como para explorar, unas mini cuevas en este aspecto como si fueran laboratorios científicos a los cuales nosotros podríamos estar investigando, posiblemente causa de que el viaje temporal que hizo Psylocke con el proyecto Beyond, que en este caso es como así yo lo llamo, es lo que hizo que todo esto viajara al pasado de ese planeta, en lo que era la instalación de la fuerza de la Federación Galáctica. Es muchos años en el pasado, básicamente el planeta Beerus, antes de que quedara deplorado o sin vida. Ya para finalizar, otra cosa que vimos es que el rayo enganche que maneja Samus básicamente es una de las nuevas habilidades psíquicas que también estará aportando. Ya vimos en trailers anteriores que Samus puede utilizar sus poderes psíquicos para levantar objetos e inclusive mover disparos a lo que es alrededor de sus enemigos. Básicamente creo que si se nota mucho en los trailers, en los anteriores, igual en el nuevo, podremos ver que Samus tiene dos contadores de misiles.
En este caso el azul es el de misiles de disparo normal, y lo que es el tono, ya sea naranja o oscuro, yo creo en lo personal que podría ser el tipo de disparo psíquico, porque esos tres puntitos que vimos ahí básicamente viene siendo el misil que desprende Samus cuando se dispersa con los otros enemigos en trailers pasados, donde dispara tres misiles juntos y este se va dispersando hasta llegar a tres enemigos. Así que tanto el rayo enganche como el disparar misiles y mover objetos posiblemente sea lo más seguro, que son las habilidades psíquicas que tiene Samus en este nuevo traje. Para concluir todo esto, y una de las partes que más me encanta, quiero destacar que pues nos mostraron tres nuevos amigos que ya están disponibles. También pues se anunció que estos amigos tienen fecha, son los amigos de Samus individual, Samus y Viola, donde ahí evidentemente se mostró el nombre de la motocicleta, o podría decirse que también es el traje, es el nombre del traje, y pues un amigo de Psylocke. Curiosamente, el amigo de Psylocke sale el mismo día del lanzamiento del juego, que es el 4 de diciembre de este año del 2025. Sin embargo, algo que es raro si te pones a ser muy perceptible, es que los otros dos amigos, los vamos a decir los más grandes o los más poderosos en el aspecto de diseño, creo que se mostraron que van a salir mucho antes, porque el 6 de noviembre es la fecha que indicaron que van a salir estos y no el mismo día 4 de diciembre. ¿Por qué? Tal vez será por venta o porque Nintendo tiene algo más que escondernos con respecto acerca de estos amigos con proyectos futuros de Metroid. ¿A qué me refiero con esto? Quiero decir que si estos amigos salen el 6 de noviembre y no respectivamente el 4 de diciembre, quiere decir eso que estarán saliendo a la par con otros juegos de Nintendo, tal vez Metroid Prime 2 y 3. Creo que tal vez no es algo muy seguro que decir, pero eso da mucho que pensar. ¿Por qué lanzar amigos en vez de la fecha inicial, que es cuando sale tu juego? ¿Por qué lanzarlos mucho antes? Esa es mi pregunta. Con estos amigos podemos mirar que pues, el individual es Samus con su versión de Metroid Prime 4. Samus es una de las mejores recompensas de la galaxia. Lleva su traje Varia y tiene un cristal psíquico incrustado en la frente que le otorga poderes psíquicos. También el otro traje, el traje Viola, podremos decirle, el traje rojo, piloteada por la moto Viola, es un personaje que puede desplazarse rápidamente por vastas tierras. Es más ancho este amiibo que muchos otros. De hecho, curiosamente este amiibo creo que es el doble de grande, tal vez al tamaño de un amiibo de Guardian de los de Breath of the Wild. Y por último tenemos un amiibo de Xylos, un cazarrecompensas que guarda un fuerte rencor contra la Federación Galáctica y Samus, quién sabe por qué. En este caso no sabemos nada al respecto de la historia de Xylos en más que Metroid Hunters. Metroid Prime Hunters es la única aparición que hemos tenido de él, y en pequeñas tomas en Metroid Prime 3 y también en el último que fue Federation Force. Este amiibo se muestra pues con la postura que está frente a Samus en una pose intimidante. Posiblemente sea un vistazo a algo que estaremos viendo a futuro. De hecho, algo que quiero destacar es que el amiibo de Psylocke se mira como que está pisando lo que parece ser ya sea un casco, porque no creo que sea una piedra eso básicamente lo que está pisando su pie izquierdo. Se me hace más que es un estilo de un casco robótico, entre otras cosas. Pero pues recuerden, hasta aquí ya tenemos bastante información que ha salido de Metroid Prime 4. Tenemos lo que es la información oficial directamente de la página. Si gustan les puedo dejar lo que es el enlace para que puedan ir a verlo. Esta página es de Nintendo, totalmente oficial. Es información que quedó todavía aquí de lo que es Metroid Prime 4. Y recuerden que pues estará saliendo mucha más información con respecto a vaya saliendo el juego. Y pues chicos, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún próximo video. Estaremos subiendo más videos nuevamente al canal, ya estamos volviendo, y espero que estén disfrutando este video tanto como yo analizando esta pequeña información. No olviden que nos estaremos viendo nuevamente. Igual,
hay gameplays en el canal por si quieren pasar a verlo. Y pues estamos en octubre, a mediados del día 7. Y pues todavía queda muchos videos, espero, para subir con respecto a temática de Halloween. Gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.